Buenos días. Buenos días para todos. Yo esta mañana estaba pensando que hoy el tiempo de música iba a empezar con algo como: esta es mi canción de despedida, ¿sí? Pero no, y estuvo mejor que empezamos como empezamos, ¿cierto? Bienvenidos a todos esta mañana. Creo que no veo caras nuevas, así que todos son de casa. Todos sabemos que estamos en una iglesia bíblica bautista en el norte de la ciudad. Y simplemente, creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy, como ya lo dijo Eliana, es nuestro último domingo como iglesia congregados en este lugar. Tal vez algunos miramos, recordamos y tenemos un poco de nostalgia, tal vez un poquito de guayabo. La verdad es que yo me siento así a veces cuando miro este lugar y lo que hemos hecho, en fin. Pero la buena noticia en medio de todo esto y este trasteo es que la iglesia no se trastea. ¿Sabían eso? ¿O cuántos de ustedes están pensando en cambiarse de apartamento mañana? ¿Alguno? ¿Saben? La iglesia no se trastea, ¿ok? Estamos cambiando el lugar en donde se congrega la iglesia. Y eso es diferente. Lo que significa que la iglesia puede seguir funcionando a la perfección como ha venido funcionando hasta ahora. Eso es genial, ¿cierto? Claro, cambiamos el lugar donde nos congregamos, pero no cambia en sí la iglesia porque seguimos en nuestros mismos lugares, ¿ok? Entonces tengamos eso en cuenta. Si el domingo alguien se aparece aquí y timbra, nadie lo va a escuchar. O de pronto sí. De pronto arriendan esta semana este lugar y de pronto alguien les abre, pero no es conocido. Seguramente va a ser así, ¿ok? Entonces, por favor, si están viendo este video, ustedes que están aquí, tenemos una nueva dirección en nuestra página web, la pueden encontrar. Si creo que la recuerdo, es calle 168, número 2059, barrio Toberín. Esa es nuestra nueva dirección, apúntenla ahí. Igual esta semana vamos a estarles compartiendo todo eso. Ya hay información en Facebook que nos recuerda estas cosas, pero simplemente para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y habiendo dicho eso, entonces entramos en el tema que concierne esta mañana. Ahora, vamos a hacer una pausa en la serie. Vamos a llegar hasta aquí, hasta la quinta charla de Hágase tu voluntad. Y el próximo domingo y el domingo 26 vamos a tener dos servicios un poco diferentes, ¿sí? Vamos a cambiar un poquitico el formato y va a ser un poquitico diferente. La serie va a quedar ahí como en stand-by, pero la vamos a retomar el primer domingo de junio. Ese es el plan. Entonces, ahora sí, entramos a la charla de hoy, que es un plan con lujo de detalles. ¿A ustedes les encantan los planes cuando son planeados? ¿Sí? ¿Les gusta cuando no tienen mucha idea de qué va a ser? No es tan chévere, ¿cierto? Eso cuesta. Bueno, hoy la buena noticia es que Dios hizo una lista y eso es genial, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Entonces, después de haber considerado la voluntad de Dios, dijimos que la voluntad de Dios moral o universal, ¿cierto? Que es ese estándar que es igual para todos. Cuando hablamos de la santidad de Dios y cuando Dios demanda santidad de la creación del hombre, no está manejando diferentes niveles de acuerdo a cada creyente. Es la misma medida para todos. Cuando Dios dice, vivan bajo la autoridad o nútranse con la palabra, eso es igual para todos. Entonces nos referimos a la voluntad moral y esos fueron los 6 prerequisitos que vimos hasta el domingo pasado. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Vamos a recordarlos ahora. Después de eso, conociendo esa voluntad que es igual para todos y que ya fue revelada, entonces podemos empezar a pensar en que Dios puede revelarnos de igual manera esos pequeños detalles en el día a día que requieren o que nosotros esperamos que nos revele como su voluntad específica para cada uno de nosotros. Hablemos rápidamente de esos prerequisitos que ya vimos, ¿listo? Y sobre los cuales descansa la voluntad específica de Dios para cada persona. Dijimos en primer lugar que el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Eso es lo primero que Dios nos revela a través de su palabra. Dios no quiere que ninguno se condene.
Y eso nos encierra a toda la humanidad. Ni más ni menos, a todos aplica por igual. En segundo lugar, su deseo es que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo a través de su palabra, ¿cierto? Que vivamos bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Guiados por su palabra. Ahora, esto es igual para cada uno de nosotros. No es que porque tú llevas apenas 2 años en el Evangelio y el pastor lleva o el líder lleva 10, entonces como el pastor o el líder de pronto han conocido un poquitico más de Biblia, el estándar es diferente para ti. No, esa es nuestra responsabilidad. Dios demanda exactamente lo mismo, ¿ok? El tercero, ¿recuerdan? Pasamos, cada uno de estos puntos fue una charla como tal. El tercero era, el deseo de Dios es que vivamos en santidad. En santidad. Y voy a repetirlo otra vez. He dicho esto en cada serie, en cada charla. Pero la santidad de Dios es igual para la persona que tiene 80 años que para el joven que tiene 14. Para el joven que tiene 25 y para los jovencitos como yo que estamos a punto de cumplir 42. Es igual. No hay un estándar. No importa si eres soltero. A veces pensamos, no, es que para mí la lucha en esta área de mi vida y Dios me entiende porque es que, no. El estándar es igual para todos. No hay una lista de santidad para los solteros, otra para los casados, otros para los hombres de negocios. No. Independiente de donde Dios nos tenga, Dios demanda por igual de cada creyente que vivamos en santidad. Por eso estamos hablando de la voluntad universal de Dios. Lo que aplica exactamente para todos. Luego, el cuarto deseo de Dios o su voluntad expresa es que vivamos bajo la autoridad real. Y dijimos que si nos sometemos primeramente a Él como la autoridad suprema, va a ser más fácil que entendamos cuál es nuestro papel en el día a día. Pedro decía, sométanse al rey, al superior, a sus amos. Y entendimos eso el domingo pasado, ¿recuerdan? ¿Qué implica esto? Y por último, nos referimos a su deseo de que seamos personas que agradecen. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica o en Colosos, creo que es a los colosenses, que les dice, den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Dios por fin mandó la lluvia. ¿Por qué qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad. Entonces, vamos ahora, teniendo en cuenta esos prerequisitos y esa voluntad que ya conocemos, a hacernos la pregunta: ¿cómo estamos viviendo de acuerdo a esa voluntad de Dios que ya conocemos? Siempre que pensamos en la voluntad de Dios y cuál será la voluntad de Dios, estamos pensando en mañana, ¿cierto? Futuro. Pero ¿para qué nos preocupamos porque Dios nos revele su voluntad mañana? Por conocer la voluntad de Dios para nuestra vida mañana, si lo que conocemos hoy no lo estamos haciendo. Esa es la base. Recordemos que esa es la médula, esa es la base de todo lo que es esta serie. Como diría Tim LaHaye, creo que es que se pronuncia, antes de desear la guía de Dios para nuestra vida mañana, debemos asegurarnos de conocer bien su voluntad para nuestra vida hoy. Ese es el principio que atraviesa del comienzo hasta el final esta serie. Sin esto, nada de lo que nos hagamos, de las pautas que sigamos, va a tener ningún sentido, ¿sí? No tiene sentido que decimos, Dios, muéstrame tu voluntad para tu vida mañana, cuando la que conocemos hoy no lo estamos haciendo. Entonces, hasta aquí hemos visto que Dios revela su voluntad de igual manera para todos, pero tan cierto como eso es la idea de que Dios tiene un plan dentro de ese plan, en donde cabe cada uno de nosotros de manera especial. Entonces, aunque decimos que Dios
quiere que todos nos sometamos a nuestros superiores. El superior de cada uno de nosotros es diferente. Y eso hace que tenga unos matices diferentes. Espero que me estoy haciendo entender. Tal vez, si vamos a la Biblia, podemos verlo con más claridad. Vamos al Salmo 139. Este es un salmo que sale en muchas partes. Y hoy vamos a leerlo. Salmo 139, versículos 13 al 16. Dios desea y su voluntad es que vivamos en santidad. Pero cómo se pone a prueba esa santidad para cada uno de nosotros es diferente. Entonces vamos a mirar eso un poco con más detalle. Dice el versículo 13 de Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas. Y es el salmista mirando y hablando a Dios. Y está siendo plenamente consciente de esta realidad. Dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Cuáles son las entrañas? Digámoslo con confianza. No nos gusta hablar de esas cosas, ¿cierto? Esa parte de nosotros que no es bonita, ¿sí? Esa parte de nosotros que nadie quiere ver, ¿cierto? Menos mal no se ve y está cubiertica. En algunos casos no por algo mucho mejor, pero está cubiertica, ¿cierto? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Luego dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y saben que lo chévere, el salmista está considerándose a sí mismo como una de esas obras maravillosas. Tú y yo podemos vernos al espejo y con toda seguridad delante de Dios podemos decir, sí, Dios, delante de ti soy una obra maravillosa. Delante de ti, puede que delante de otras personas no, pero delante de ti, sí. Estoy maravillado, luego dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El vientre de mamá, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que faltara o sin faltar una de ellas. Hay discrepancia, o por lo menos hay dos líneas aquí. Algunas personas dicen que lo que el salmista quiere expresar es que estaban escritas esas cosas que iban siendo formadas, que conciernen a su cuerpo. Otras personas creemos que no hace alusión simplemente a sus cuerpos, el cuerpo que estaba en gestación, que se estaba formando, que Dios lo estaba formando, sino a lo que Dios iba a hacer con ese cuerpo cuando estuviese formado. Yo soy partidario de esa idea y lo veo a la luz de toda la Escritura. Yo creo que es así. Entonces, ciertamente las cosas que escribió el salmista no son las mismas que Dios escribiría en el libro de Salomón, por ejemplo. ¿Me hago entender? Cuando Dios estaba formando a cada uno de nosotros, Él estaba escribiendo una historia completamente distinta. Cuando me estaba formando y estaba escribiendo esas cosas que estaba diseñando un plan para mi vida. Claro, ese plan general involucraba que yo le conociera, que yo fuera salvo, que yo viviera en santidad, que fuera guiado por su palabra. Todo lo que ya hemos visto. Pero de una manera especial, Dios estaba diseñando el cómo. El cómo. Y ahí ya empezamos a adentrarnos un poquitico en esto de cuál es su voluntad específica para mí. ¿Será que Dios quiere que yo o me formó para ser ingeniero? Y entonces cuando estaba poniendo esos deditos, estaba poniendo unos deditos gordos, fuertes. O Dios me estaba formando y escribiendo que yo iba a ser músico y esos deditos fueron un poco más larguitos. Para que no tengan el problema que yo tengo al tocar la guitarra, eso es una excusa. No soy mejor tocando la guitarra porque no le invierto el tiempo necesario. Pero nos estamos refiriendo a ese tipo de cosas. Entonces, no es lo mismo que Dios escribió ni en Salomón,
para Salomón que lo que escribió para sus hijos, lo que escribió para Jacobo no es lo mismo que escribió para Isaac, lo que escribió para Moisés no es lo mismo que escribió para Pedro, y lo que escribió para Pedro no es lo mismo que escribió incluso para Andrés, que era su hermano. ¿Recuerdan cuando vimos la serie de 12 hombres y vimos que eran completamente distintos? A propósito, ¿ustedes sabían que nosotros vemos a los gemelos, entre comillas, exactamente iguales, pero no hay una persona exactamente igual a la otra? Mira, me han dicho, es que tú eres igual a Leonardo DiCaprio. No. Algo dentro de mí me dice, creo que me están mintiendo. No hay personas exactamente iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios hizo un molde y metió ahí producción masiva? No. Dios no hace esas cosas. Alguien dijo que cuando Dios nos hizo, rompió el molde. Y de una u otra forma yo creo que es así. Dios se tomó el tiempo, como hay una canción por ahí. Y eso es interesante porque cuando Dios creó las diferentes especies y cosas y la naturaleza y todo lo que vemos en el medio, Él simplemente dijo, hágase. Y fue hecho. Pero ustedes notan cuando Dios formó al hombre, fue completamente distinto. Incluso le llevó un poquito más de tiempo. Pudo haber dicho, hágase el hombre y ya, apareció ahí. Y después control B, control C, control B. En inglés sería copy paste. Qué bueno que tengo aquí asesores en mi inglés. Pero Dios no hace esas cosas, nos hizo únicos. Usted y yo somos únicos. Y por cuanto somos únicos, también Dios ha diseñado un plan que es específico para nosotros, de acuerdo a las capacidades, a los talentos, a los dones que Él nos ha dado. Entonces, aunque somos billones de seres humanos, su mano se refleja de manera especial y particular en cada uno de nosotros. Aspectos que van desde lo básico hasta niveles más complejos. Porque aunque digamos que hijo de tigre sale pintado, ¿cierto? Cada tigre tiene sus propias pintas, ¿cierto? Y yo sé que aquí algunos nos creemos tigres, pero no vamos a hablar de esos tigres, vamos a hablar de nosotros como seres humanos. Me encanta cuando pienso en esto. Me encanta cuando pienso en que fui formado. Dios escogió que no fuera mono. Eso no fue accidente. Dios escogió mi estatura. Eso no fue error de nadie. Pero ¿saben qué me satisface más? Que Dios pensó en un plan y un propósito para mí. ¿De qué me serviría pensar y gozarme en el hecho de que Dios me haya formado con unas características especiales si no tengo un propósito con eso? Estas dos cosas van completamente de la mano, son inseparables. El detalle que Dios puso en ti, lo puso con un propósito. Y ahí es cuando entonces se hace importante de eso de empezar a conocer y a caminar en su voluntad específica para mi vida, para nuestras vidas. Entonces, Él no solo se tomó el tiempo de tejerme, de tejernos, de darnos unos ojos que son únicos, sino que pensó de igual manera en un plan que, aunque puede ser similar a otros, porque no hay un solo pastor, ¿cierto? En el mundo hay muchos pastores, gracias a Dios por eso. No hay un solo médico en el mundo, hay muchos pastores, hay muchos médicos, hay ingenieros, hay cantidad. Entonces compartimos similitudes. Pero el cómo, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que es completamente distinto para cada uno de nosotros. Entonces, un plan
y un propósito que goza de unos detalles tan únicos como nuestras huellas dactilares y el iris de nuestros ojos. Eso es maravilloso. ¿Cómo todos llegamos a recibir el título después de habernos quemado las pestañas durante 5 años en una universidad? Es diferente para todos. Es completamente diferente para todos. El camino es completamente diferente para todos. Y Dios se glorifica, nos forma, cumple su propósito, su voluntad en nuestra vida en medio de esas diferencias. Entonces, después de haber conocido y reconocido su voluntad universal y después de obedecerla, Dios desea que conozcamos esos detalles y que abracemos esos detalles. Y aquí, iglesia, por experiencia puedo decir eso. Aquí el punto no es qué tan claramente Dios nos revele los detalles de su voluntad para nuestra vida, sino qué tan alineados estamos con Él para reconocerla y posteriormente aceptarla. Ese es un detalle significativo. Cuando no se ilusionen, no nos ilusionemos pensando en que Dios va a revelar. Dios está interesado en decirme mañana si el desayunito va a ser con caldo y papita o van a ser huevitos revueltos. A menudo la voluntad de Dios se conoce en el momento, se acepta en la medida en que estamos caminando con Él. El punto no es qué tan clara va a ser la voluntad de Dios para mi vida mañana. El punto es qué tan alineado estoy con Él como para entenderla y para aceptarla. Ese es el punto. Ahora, les he hablado de eso mucho y creo que aquí va a pasar un buen tiempo contándoles un poquitico de mi experiencia con Dios. Y no creo que mi vida y mi experiencia sean el estándar. Pero lo que sí les puedo decir es que al menos que nosotros nos dispongamos a estar en sintonía con Dios, vamos a poder comprobar su voluntad, aceptarla y caminar en ella. Ahora, aprendí, y les estoy hablando aproximadamente de mis 4 o 5 años, aprendí a jugar fútbol. Jugábamos fútbol sin tener y sin haber visto nunca un balón de fútbol. Ahora, ¿por qué aprendimos a jugar fútbol sin tener y ver nunca una pelota de fútbol? Porque mi papá amaba el fútbol. Y aunque no teníamos televisor, él siempre andaba con su radiecito. Los que son aquí mayores de 50 o 40, porque yo los conocí, ¿recuerdan esos radicitos que uno tenía que sacarles la antenita? Que tenía que empezar a darles la vueltica, ¿sí? A veces un golpecito después de unos años, a veces un golpe más fuerte. Pero papá nunca le faltó su radio. Y siempre escuchaba los partidos del glorioso Vinotinto y Oro, ¿sí? De hecho, la pasión por el fútbol la aprendí de papá, la pasión por y yo digo que soy azul, Vinotinto y Oro. Algunos de mi tierra escuchan eso y dicen, blasfemia. Pero pues el Tolima es el equipo de la tierrita, entonces hay que apoyar el equipo de la tierra, ¿cierto? Pero mi papá siempre le gustó Millonarios también, tenía buenos gustos. Y entonces escuchábamos las narraciones de los partidos y nos hicimos la idea de cómo se jugaba. Entonces encontramos la forma de encontrar muchas bolsas plásticas. Hicieron eso en su niñez, de empezar a juntar bolsas plásticas y luego amarrarlas en cruz con cabuya, con lo que hubiese, para darles una forma ovalada y esos eran nuestros balones. Y con eso jugábamos. Recuerdo que un día nos metimos en un monte y encontramos una semilla como así. Y no era completamente redonda, pero empezamos a jugar fútbol con esa semilla. Bueno, empezamos a patearla y mientras estaba verde, era doloroso porque era pesado. Tuvimos que esperar que se secara y empezamos a jugar y bueno, después se nos abrió, en fin. Pero cualquier cosa que se pudiera patear era un balón, ¿sí?
Y entonces empecé a alimentar esa idea de que yo quería ser futbolista. Y como el 99.9% de los hombres en Colombia, quería ser futbolista. Lo triste de ese sueño fue cuando necesité el permiso de papá para ir a la academia. Ahí se cayó todo. Tuve la oportunidad de ir 2 veces a una academia de fútbol. Y creo que fue el tiempo suficiente para que el técnico se diera cuenta que tenía madera. Es que papá tenía una maderera. No es que yo tuviese talento para el fútbol, tenía un depósito de madera. En esas 2 ocasiones fue suficientes para que la persona, el profesor, el coach dijera: wow, este chico tiene talento. De hecho, la primera vez que fui, y eso no lo digo por vanagloria, pero me apartaron de los demás chicos y me pusieron a hacer un ejercicio completamente distinto. A la siguiente semana, cuando tuve la oportunidad de volver antes que papá se diera cuenta, el otro entrenador me dijo: ok, el entrenador de la semana pasada me habló bien de ti, quiero verte haciendo eso, y también me puso a hacer otros tipos de ejercicios. Pero no una tercera vez. Palabras más, palabras menos, por la condición misma económica de nuestra familia, no podía, pues si trabajaba, papá no podía pagar un ayudante, entonces sus ayudantes eran sus hijos y teníamos que estar con él en la obra. Entonces, el sueño de jugar fútbol empezó a desbaratarse ahí. Fue frustrante, sí, la verdad fue frustrante. Mis amigos llegaban, que el profesor le dice que cuándo va a volver. Ok, no era una opción para mí. Pero como trabajaba en la construcción, entonces empecé a alimentar. Un día dije: creo que necesito estudiar y quiero ser un ingeniero. O quiero ser simplemente un arquitecto, algo que tuviera que ver pues con lo que nosotros hacíamos, que también me gustaba. De hecho, soy feliz haciendo esas cosas. Pero, si soy honesto, si el sueño de jugar fútbol era difícil, ser un ingeniero, estudiar una carrera universitaria, era imposible. Era imposible. Yo vengo de una familia en la que pasaban épocas largas en las que mínimo o a veces incluso solamente uno de la familia estaba trabajando. Y la responsabilidad de ese que estaba trabajando en ese momento, pues era sostener la casa. Y les estoy hablando de adolescentes. No tendría entonces más de 13 años, 14 años. Pero esa era nuestra realidad. Entonces, pensar en estudiar una carrera no era ni siquiera pagarla. Era pensar a veces incluso en un transporte. Era simplemente imposible. Un día le dije a Dios, alguien me habló de Cristo. Fue como a la edad de los 15 años aproximadamente. Ese día supe que Él tenía algo para mí. Y fue completamente claro. Ese día supe que Dios me estaba llamando para algo específico. Pero adivinen qué. Yo quería hacer mis cositas. Y yo ese día entendí que Dios tenía un plan para mí, pero como nos ha dicho la sociedad, escribe tu propia historia, ¿cierto? Ve, tú puedes. Trágate el mundo te espera. ¿Cuál es el límite de nuestros sueños? El cielo, ¿cierto? Eso nos dicen. Ve, lucha por lo que quieres. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú eres el artífice, labra tu propio camino, ¿cierto? Y entonces nos llenan, nos inflan y nos creemos esas cosas. Y está bien, yo no digo que esas cosas sean malas. Pero pasado un tiempo, después que eso
pasó y que supe que Dios me estaba llamando, yo entendí, y Dios en su gracia y su misericordia me hizo entender que de pronto mi responsabilidad no era escribir mi historia, que mi responsabilidad era conocer la historia que Él ya estaba escribiendo, incluso que ya había escrito. Pasaron unos años y aunque entendía eso, yo seguía pensando, déjame escribir un capitulito. Por lo menos dame la oportunidad de escribir el prefacio. Yo quiero tener algo de autoría en esto. Déjame escribir algo que yo quiero que la gente lea. ¿Y saben qué pensaba y pasaba por mi mente? Yo me imaginaba a mis amigos del colegio después de la graduación. Y en serio, no les miento, esas eran conversaciones imaginarias que yo tenía con mis amigos. Así de mal estaba. Y entonces yo, en mis noches de no poder conciliar el sueño, pensando en Dios, tú me estás llamando a esto, yo lo sé, pero quiero escribir mis líneas, mis propios renglones. Y entonces imaginaba conversaciones con mis compañeros de colegio, y ellos me decían, no, yo tengo mi oficina de asesoría en tal lado, en tal centro comercial. ¿Usted ya ha visto ese proyecto que se está desarrollando? Ese lo estoy dirigiendo yo. ¿Ha visto el consultorio, el que sale por...? Ese es el consultorio que logré hacer. Y empecé a imaginarme todas esas cosas. Y entonces las preguntas venían de ellos hacia mí. Y mi respuesta era, yo estudié teología. Y entonces ellos me iban a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué es ser misionero? ¿Te lavaron el cerebro? Y yo decía, no, yo no quiero dar esa respuesta. Primero voy a la universidad, me preparo y luego sí voy al instituto. Yo quiero que me respeten, que respeten mi nivel de conocimiento, ¿sí? Ustedes no están hablando con cualquiera, están hablando con una persona preparada, porque fue a la universidad, eso nos dicen. Y esa era mi lucha. Y aunque entendía que mi plan no era escribir, sino más bien leer, quería esforzarme y seguía esforzándome por escribir mi propio capítulo, mi propia historia. Un día, Dios, como Él mejor sabe hacerlo y como sabe que aprendemos, a través de los pastores, quienes fueron mis pastores, me dio la magnífica noticia de que una familia que nunca conocí iba a costearme toda la carrera universitaria. Ellos iban a pagar toda mi carrera en la universidad que yo escogiera, en la ciudad de Ibagué. O si quería venir a Bogotá, yo podía hacerlo. Lo único que ellos pedían era un reporte de notas semestralmente. Tú no tienes que preocuparte por nada. ¿Quieres estudiar? Nosotros lo vamos a hacer. Escoge la universidad. Y ese día fue, aleluya, esta es la voluntad de Dios. Voy a la universidad. Y entonces emocionado, claro, empecé a buscar la universidad, ingresé a la universidad. Y unas semanas después, estaba diciendo, no, definitivamente no puedo con esto. No puedo. No podía conciliar las dos cosas, mi mente, mi corazón, no podía. Terminé por abandonar la universidad. Ahora, eso no es un ejemplo y no les estoy diciendo que entonces, no. Tengan claro y busquen la voluntad de Dios para sus vidas, para lo que quieren. ¿Ok? Pero ¿por qué estoy contando esto? Por un pequeño detalle o un gran detalle. Ahora miro atrás y pienso lo siguiente y quiero que por favor tomemos nota de esto. Esto es crucial. Pienso que Él me llevó allá para que por fin estuviera convencido, completamente convencido de que su plan para mi vida no debía ser la consecuencia de falta de oportunidades. ¿Me hago entender? Estudiar o servirle a Dios no tiene que ser el resultado de
Es que no tengo nada que hacer, no sé hacer más. ¿Me hago entender? Dios te formó y me formó para cumplir un propósito especial. Conocí a un amigo en el instituto que literalmente en el tercer semestre estaba renunciando. Y cuando hablamos, básicamente su respuesta fue, pues yo pensé que esto iba a ser chévere. Y gracias a Dios que se dio cuenta a tiempo que no, que por el solo hecho de que un pastor o se entiende que un misionero le sirve al mundo y le sirve a Dios, entonces ya Dios tiene que avalar a todos como misioneros y pastores. Si tú eres un médico, tú eres un misionero. Si tú eres un profesor, eres un misionero. Estás en la obligación de vivir en santidad, de proclamar el evangelio, de ser el modelo, todo eso. Entonces, en mi vida, en lo que concierne al Beiro, Dios me dijo, ¿tú crees que te estoy llamando porque no eres bueno para nada más? ¿O porque no tienes la oportunidad de ir a una universidad? Tenga. ¿Eso es lo que crees? ¿Estás siendo renuente a mí porque sientes que es lo único que tengo para ti? ¿O que no puedo darte otras cosas? Y pues sí, es lo que Él tenía para mí. Pero no lo entendí hasta que estuve allá. Y qué bueno que después de eso pude decir, ok, no. Es que los misioneros no son misioneros, o los pastores no son pastores, porque no tienen la oportunidad de ir a una universidad. Y si es así, serían un fracaso. Y ojalá que nunca pasa eso. Espero que los que son médicos hoy no fueron médicos porque no lograron ser ingenieros, porque estaríamos en malas manos. Nuestra salud estaría en serios problemas. Entonces, Dios quería y Dios quiere que su propósito y lo que Él nos pone a hacer y nos llama a hacer no sea tampoco el resultado de hagamos aquello pues porque no hay más, o hagamos esto o aquello, o intentemos con esto y esperemos que resulta. No, la voluntad de Dios es que nosotros estemos tan en sintonía, tan alineados con Él, que en el día a día entendemos su voluntad, la abrazamos y la aceptamos. A veces quisiéramos tener el plan completo, pero no ocurre siempre así. El plan general a veces está, pero los detalles se descubren en el día a día. Y tú los aceptas y los rechazas, en la medida en que estás caminando con Dios. Que estás siendo lleno del Espíritu, que estás caminando bajo la autoridad de la palabra, que estás viviendo en santidad y todo lo que hemos hablado antes, que es igual para todos. De resto, la pita se puede enredar y nosotros podemos estar pensando y sintiendo y convencidos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no necesariamente es así. Porque incluso a veces podemos estar haciendo cosas buenas, pero las cosas que Dios diseñó para ti, para que vivieras en ellas, son mejores. Entonces, quiero que miremos la imagen. Eso puede ayudarnos a ilustrar. ¿La han visto antes? ¿Saben quién es el famoso Vincent Willem Van Gogh, cierto? ¿Por qué conocieron a Van Gogh? ¿O por qué escucharon de él? Por la banda española, ¿cierto? La Oreja de Van Gogh. Esa es la razón por la que yo supe que había un pintor que se llamaba Van Gogh. Por la Oreja de Van Gogh. A propósito, una buena banda. La noche estrellada. ¿Saben ustedes antes de hacer esa pintura qué hizo Van Gogh? Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ustedes me entienden, ¿cierto? ¿Saben? La historia de este famoso pintor no empezó con esa pintura. Esta tal vez es una de sus más reconocidas pinturas. Pero la historia resumida de este famoso pintor, aunque murió muy joven, pudo hacer muchas cosas, pero entre los 20 y los 30
él fue un misionero. En algún lugar de Bélgica, él se fue a evangelizar, a hacer un trabajo misionero con campesinos de la aldea y con mineros de la aldea. Él ya tenía algunas inclinaciones marcadas por el arte. Su familia tenían empresas que tenían que ver con esto. Así que él tenía ya algunas inclinaciones por esto del arte. Pero primero fue un misionero. Y la historia dice que estando allá en esa aldea, las cosas empezaron a cambiar. Dentro de esas muchas cosas, la situación económica. Dice que un día, no se sabe con detalle si tuvo que trabajar como minero, pero dice que un día después de la jornada extenuante de la minería, él se sentó fuera a la orilla del camino de una de las bocas de los túneles en donde salían los mineros. Dice que se sentó, tomó una lápida, una piedra que había a la orilla del camino y tomó un pedazo de carbón. Y sentado ahí, cansado, empezó a mirar cómo los obreros salían de ese túnel llevando los bultos agobiados por el fuerte trabajo. Y empezó a dibujar a esos hombres. Y después de eso, Van Gogh llegó a ser el artista que el mundo conoció, no por ser un misionero, no por ser un minero, sino por ser un pintor. Eso es interesante. Hay otra persona, y eso fue significativo para mí. Los más antiguos de pronto lo identifican. ¿Saben de quién se trata? Hay muchas imágenes en internet, se me ocurrió esa, porque tiene como cara de predicador, ¿cierto? Yo creo que si yo me pusiera corbata se me vería más o menos igual, y con la misma autoridad, ¿cierto? Él es Adrian Rogers. Fue una persona con la que crecí, y se hablaba mucho de él, aunque murió mucho tiempo atrás, se hablaba mucho en el medio en el que yo conocí de Cristo. Y no conozco mucho acerca de él. Sé que es una persona muy influyente. Sé que fue un pastor bautista. Y escuchaba el Dios, Ferchito, el Dios, ¿cómo es el programa? Que sale por BN. Bueno, lo conocí ahí porque cuando viví en la casa de una familia, todos los días era el camino a Emaús. Y tenían ahí, eran predicaciones remasterizadas, obviamente, de Adrian Rogers. Pero un día, por alguna razón, leí algo acerca del testimonio de Adrian Rogers. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque cuando me fui por fin y dije, Dios, ok, listo, ahora sé que tu voluntad es que vaya al instituto, listo, ahora estoy convencido, me voy. Pero estando ahí y estando en mi preparación, empecé a darme cuenta que de manera consciente o inconsciente, comencé a adoptar posturas, manías, costumbres de quienes fueran mis mentores o de quienes fueran mis primeros referentes en mi camino de fe. Y de manera inconsciente y otras cosas de manera consciente, empecé como a alimentar ese pensamiento de, uy, yo quiero ser como fulano. Yo quiero hacer la manita así y pegar así, cuando esté allá en el púlpito. Y empecé a alimentar esas cosas, aun cuando estaban y sentía que estaban en el centro de la voluntad de Dios. Pero aún estando en la voluntad de Dios, usted y yo podemos empezar a imitar a otros. Y tenemos un ADN que es diferente. Tenemos unas formas que son únicas. No todos enseñamos de la misma manera, aunque enseñemos exactamente el mismo principio y usemos exactamente las mismas palabras. Entonces aquí viene el ejemplo de Adrian Rogers. Él dijo, por mucho tiempo, intenté imitar a otros. Me esforzaba por verme y parecer a alguien más, hasta que comprendí que lo único que debía importar era ser la mejor versión posible de Adrian Rogers. ¿Dios te llamó a ser odontólogo? Ok. Sé el mejor odontólogo posible.
No eres llamado a ser como el que tiene el consultorio de lado, sino a vivir la mejor versión que Dios quiere de ti. Aun cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos incluso sentirnos insatisfechos. Y eso es interesante, pero puede pasar cuando empezamos a compararnos. Entonces, por eso digo, eso es del día a día. Eso es del día a día. Todavía me toca pasar cuando vengo hacia acá. Y hay aquí dentro del barrio un lugar, creo que es mucho más escondido que el nuestro, que este lugar. Pero hay un búnker ahí. Es una iglesia inmensísima. Y por muchos años estuvo como en obra gris, pero ahora ya la están terminando y entonces sus puertas son de vidrio. Y digo, Dios, tu voluntad es mejor para ese pastor. ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O qué estamos haciendo mal? Esa es una buena pregunta. Y creo que siempre necesitamos preguntarnos esas cosas. Pero no necesariamente tiene que ver con el producto final. No es nuestro llamado estarnos comparando. Nuestro llamado, conforme a la medida que Dios nos ha dado y con la que nos ha formado, es ser la mejor versión de nosotros mismos delante de Dios. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, por favor. Creo que hoy me estoy yendo un poquitico larguito. Menos mal no tenemos creciendo juntos. Las mamás, por favor, no se desesperen que ya el almuerzo se está calentando en casa. Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo... aquí eché más de un hijo al agua, perdón. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Tú eres un pastor? Ok. Necesitas de la ayuda de otro y que otro haga su trabajo. Porque es la forma en cómo Dios nos forma y nos edifica. Pablo no está diciendo a unos constituyó apóstoles, a otros apostolitos, a otros apóstoles, a otros apóstolos. No. Hay una variedad en esto. Saben, esta semana nosotros meditaba mejor en eso de Jesús siempre tuvo en cuenta algo y es hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y saben qué pensaba? Que cuando Jesús vino a la tierra venía con una agenda. Venía con una agenda y él todo el tiempo estuvo diciendo esta es la voluntad del Padre y la voluntad del Padre es. Y pensaba, esto es igual para mí. Dios me mandó al mundo con una agenda. El problema es que yo quiero crear mi propia agenda. Pero Jesús tuvo claro eso en su ministerio terrenal, aún en los momentos más difíciles. ¿Qué le mantuvo enfocado? No se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento más crítico que nosotros vemos en la humanidad de Jesús, esto lo mantuvo enfocado, esto lo mantuvo en la senda correcta. El conocer y el aceptar la voluntad de Dios para su vida. Él vino con una agenda. Incluso en varias ocasiones nosotros leemos que Jesús dijo, mi día ha llegado. Vemos también que les dijo a algunas personas, no hablen de mí. ¿Hasta que llegue qué? El día. Había una agenda. Y yo creo que aunque los detalles puedan variar, yo no estoy diciendo que esto concierne si la voluntad de Dios es que me tome con una cucharadita rallada o morrudita de azúcar. Bueno, pero lo que sí estoy diciendo es que en la medida en que nosotros conocemos la voluntad de Dios ya expresa, vamos a poder entender estos detalles en el día a día y vamos a poder abrazarlos y vamos a poder vivirlos y vamos a poder decir, me siento en tu voluntad.
Primera de Corintios capítulo 12, versículos 14 al 22 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, no sería cuerpo sin ojo, ¿cierto? Pero dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como ellos tuvieron la oportunidad de pedirlos. Como Él quiso. No como a nosotros nos place. A veces nos confundimos porque decimos, es que yo soy mejor que fulanito haciendo eso, entonces yo debería estar ahí. Y no funciona así. Tal vez fulanito no es tan bueno haciendo lo que le ha mandado a hacer porque no le dedica el tiempo suficiente, y esa sí es nuestra responsabilidad. Si Dios me ha llamado a ser pastor o a ser misionero, yo tengo unas responsabilidades y tengo que entregar cuentas a Dios por eso. El hecho de que hay otro que lo hace diferente o lo hace menor incluso no significa que esa persona sí fue llamada y que Dios se equivocó conmigo. Luego dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Un poco más adelante o más atrás, Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿de acuerdo a qué? Sí. Al molde de donde saliste, a la forma que Dios te dio. ¿Qué nos da valor? ¿Qué nos llena? ¿Qué nos satisface? No es por fin darnos a la tarea y ser mejor que fulano. No, eso no nos satisface. Podemos ser mejor que fulano haciendo algo. Eso no nos satisface. Lo que nos satisface es encontrar, entender la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno y vivir de acuerdo a esa realidad. Esa medida de fe son los dones, son las capacidades, personalidad, todo eso que Dios nos ha dado para que su voluntad se cumpla en la iglesia. Pero ¿saben qué me parecía interesante? ¿Creen ustedes que por cuanto es para edificación de la iglesia, entonces yo no puedo usar mi don de servicio en la calle? La iglesia somos nosotros. Por ende, donde la iglesia va, tiene la oportunidad de servir, de edificar, de construir a otros. No se limita solamente a estas 4 paredes y los fines de semana. Y eso es también genial. Esa es la medida de fe. Dios te ha llamado, te ha formado para hacer algo. Estás haciendo y cumpliendo ese algo. Quiero terminar con lo siguiente. Es claro que aun cuando sabemos que estamos caminando en su voluntad, podemos experimentar pruebas y podemos experimentar adversidades. Y aquí es donde también a veces nos confundimos con facilidad, porque el hecho de que estamos caminando en su voluntad no significa que todo marcha a la perfección. A veces pensamos que estar en la voluntad de Dios es que todo es pacífico. No necesariamente. ¿Saben quién anduvo en la voluntad de Dios? El apóstol Pablo. ¿Y saben qué experimentó el apóstol Pablo? Encarcelamiento, azotes, uno y muchos. ¿Saben quién estaba en la voluntad del Padre? Jesús. ¿Y saben quién sufrió como ningún otro humano ha sufrido físicamente? Jesús. Pero Él estaba haciendo la voluntad del Padre. No podemos confundir estas cosas. He conocido personas y yo he tenido que luchar también en muchas ocasiones con esto. De hecho, los primeros semestres del instituto
tuve que hacerme la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Dios, recuérdame por qué me tienes aquí. Un compañero de trabajo me dijo, pues estudie, pero no estudie eso para lo que está estudiando. Y entonces yo me dije, ok, eso no tiene ningún valor social. Esto que yo estoy estudiando realmente no, la gente no lo respeta, no lo entiende. Y entonces Dios me aterrizó otra vez. ¿Nivel de dificultad? No. Una persona me dice, ¿tú tienes alguna universidad? ¿Qué carrera estudiaste? Y yo no quise, empecé a estudiar una carrera y después Dios me llevó a salir, dijo, error. Tú tienes que estudiar una carrera profesional en una universidad. Porque ¿qué vas a hacer si el día de mañana Dios te manda a predicarle al presidente? Y todas esas cosas empezaban a socavar mi fe y hacerme las preguntas difíciles. Bueno, ¿qué necesita escuchar el presidente para ser salvo? Son esas cosas, pero eso fueron difíciles para mí. Créanme que para mí fueron difíciles. De hecho, ¿qué creen ustedes que pensaba y venía como humano a mi mente esos pensamientos cuando las cosas en la misión empezaron a ser críticas? ¿Creen ustedes que no volví a mi pasado? Y dije, ¿por qué no me quedé en la empresa? Cuando también me iban a pagar la carrera, donde también me estaban dando la chance de empezar a crecer. Las dificultades no definen el si estamos o no caminando en la voluntad de Dios. ¿Qué sí lo define? Que estamos cumpliendo, que estamos andando en la voluntad que ya sabemos de Dios. Eso es lo que nos pone en sintonía con Él. No hay otra forma de saberlo. Está el caso contrario a eso también. Está el caso de la persona que cree que porque todo está fluyendo, entonces, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Tomé una imagen y olvidé ponerla ya, pero estamos como iglesia luchando con las finanzas. Llego a abrir y en la rendija de la puerta hay una tarjetita que dice, préstamo fácil. Aleluya. La voluntad de Dios para con Viva Norte, ¿cierto? Incluso pensé por un momento, pero es que yo no lo estoy buscando. Yo no estaba buscando eso, Dios lo puso. Y ese es un ejemplo extremo. Y digo extremo porque aunque es bobo, a veces pensamos de esa manera. ¿Está ahí? No, esa es la voluntad de Dios, no. Recuerden, la voluntad manifiesta de Dios, que es la base de todo lo que hemos hablado. Entonces, ya terminando, cuando dejamos de escribir nuestra historia y nos esforzamos por comprender y leer eso que Dios ha diseñado, nos damos cuenta que después de todo no somos tan buenos escritores, sino que más bien podemos ser buenos lectores. De hecho, un buen escritor es por excelencia un buen lector. ¿Sabían eso? Tú no fuiste llamado a escribir tu historia. Fuiste llamado a vivir la historia, el diseño y el propósito de Dios para tu vida. No el que la sociedad te dice, no el que tus padres te dijeron o te quieren decir. Y tu responsabilidad es caminar tan fino de la mano de Dios que puedes entender esas cosas. Espiritualmente hablando, esto tiene mucho sentido. No se trata después de todo de escribir, sino de leer y hacerlo con entendimiento, pero tanto más con humildad, con mucha humildad. Tomemos un momento para orar, por favor. Tal vez
Por algún momento en esta serie tú has pensado al igual que yo y estás tal vez ahí con tu mente abierta y pensando, creo que en algún momento voy a llegar al punto de entender cómo va a ser mi día mañana. Te tengo malas noticias, no. No es necesariamente así. Pero lo que sí te puedo decir es que ahora mismo tú puedes sentir que estás en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo estás andando en la voluntad de Dios que ya está expresa y de manera clara? Hemos pasado las últimas 6 semanas analizando esos 6 principios. Y es imposible que nosotros podamos entender su voluntad ahora mismo si no estamos obedeciendo eso. Si no, vamos a estar completamente, no vamos a estar en sintonía con Dios. Mi deseo para cada uno de nosotros es que no solo entendemos la forma que Dios nos dio, sino que podemos disponernos en sus brazos, en sus manos, y dejarnos usar y que Él cumpla el propósito que planeó. No nos hizo de X o Y manera simplemente porque sí. Lo hizo para servir a nuestro mundo, lo hizo para glorificarse en cada uno de nosotros. Así que eso de hágase tu voluntad debe ser entendido, tiene que ser con inteligencia y tampoco necesita ser una frase que refleje resignación. La resignación no trae gozo a nuestro corazón. Así que Dios, hágase tu voluntad, debe ser el reflejo de un corazón que entiende que Dios está haciendo y que en humildad puede decir, estoy de acuerdo, aquí estoy. Úsame, guíame, estoy dispuesto a caminar en tu voluntad. Mi Señor, gracias porque tú nos enseñaste cuando viniste a esta tierra que tu propósito no era hacer tu voluntad, sino la voluntad del que te había enviado. Y eso me recuerda que yo también soy llamado no a hacer mi voluntad, sino la voluntad tuya. Me hiciste con propósito y me has expresado tu voluntad y muchas cosas que yo sé. Yo no tengo que preguntarte cuál es tu voluntad en muchos aspectos para mi vida, porque ya sé que deseas que sea santo, que ande conforme a tus propósitos y todo lo que ya hemos visto. Pero Señor, al menos que eso sea una obediencia y un andar diario en mi vida, yo voy a poder entender y aceptar lo que estás haciendo en cada momento. Y ahí, Señor, es donde te pido que alistes mi corazón, que prepares mi corazón, que pueda ser sensible a lo que estás haciendo, a lo que estás hablando, que pueda ser humilde para obedecer, no solo para escuchar, sino también para obedecer y hacer conforme a tu voluntad. El domingo pasado pensábamos y meditábamos en lo que hiciste con Abraham. Tú simplemente le dijiste, vamos y te mostraré, y no le mostraste. No querías que Abraham simplemente se enamorara del plan y no de ti. Y Abraham, sin pensarlo 2 veces, simplemente partió. Y en su caminar, en el día a día, paso a paso, descubrió tu voluntad, esos pequeños detalles. Y solo así pudo cumplir tu propósito para con él. No es diferente para nosotros, Señor. Yo te ruego que podamos ser obedientes y que podamos ser humildes y que podamos sentir ese gozo
de decir, Dios, estoy en el centro de tu voluntad. Gracias por cada persona que has traído esta mañana, por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Ok, damos gracias a Dios por este tiempo que como iglesia nos permitió aquí, en este lugar. Creo que algunos estamos un poquito sentimentales, pero creo que como hoy oímos desde el pastor, pues somos misioneros y Dios nos lleva a donde Él quiere y hay que obedecer. Hay algunos anuncios que quiero comentarles. Maná, aunque nos vamos, Maná todavía sigue y va a seguir en otro lugar aquí enfrente, ¿ok? Luego miraremos qué hacer, si sí, si no, si se pasa para allá, pero para que sepan que Maná todavía sigue en pie y que es la idea. Tenemos la zona, este próximo sábado no hay zona, por el trasteo, todas las cosas, escalistar. Entonces, igual en 15 días sí vamos a tener zona nuevamente, como ya saben. Esto es muy especial también. Como iglesia estamos cumpliendo 10 años, ¿okay? Y damos también gracias a Dios por eso. El día 26 de mayo vamos a celebrarlo, ¿okay? La idea es que sea bien bueno, ¿okay? Y con eso va esto, que no sé si se recuerdan que el pastor nos pidió que nos grabáramos, ¿okay? Que simplemente como decir cómo ha sido nuestra experiencia en este tiempo. No importa si tenemos un día, si llegamos hoy, o no importa si tenemos los 10 años que tiene la iglesia, sino hacer simplemente un video. Es muy importante la nota y recordar que el video tiene que ser de manera horizontal, no vertical, para el tema de editar y todo eso. ¿Hay otra cosa?